Ok, esto ya está grabando. Ok. Hola, ¿Qué tal? Sacio. Shacio. Sacio. Xa. Complicado, ¿no? La Complicado X. un poco. Shacio. Sacio. Un nombre gallego, una leyenda del río Miño, un sireno. Sireno. Un sireno de agua dulce. Ay, qué bonito, ¿no? Sí, una cosa especial que mis padres me encontraron cuando nací. Querían un nombre raro, extraño y gallego. Buscaron por ahí y encontraron este nombre, esta leyenda, este mito gallego. Interesante. Shacio. ¿Cómo estás? Bien, aquí pasando unos días aquí en Barcelona, en Alternativa, en casa, disfrutando del festival, de la programación, de amigos, de amigas, de lavar un poco la retina, ¿no? Viendo las propuestas que tienen este año y bueno, pasándolo bien aquí en Barcelona. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Lo hago lo tengo bastante claro, creo. No, lo tengo claro. Para encontrarme. Básicamente, comencé estudiando ingeniería industrial. Estudié ingeniería industrial en Madrid. No me veía, no me encontraba, no veía que eso pudiera ser mi futuro. Y por ahí un poco a tientas y a ciegas, sin haber sido un cinéfilo, sí que tuve la intuición, que es importante la intuición, ¿no?, en la vida, de que en el cine había algo que me ayudaría a encontrar quién soy, cómo veo el mundo, dónde me sitúo en la existencia. Y por ahí, un poco a ciegas me dediqué a intentar hacer películas, ¿no? O sea que lo hago por un tema de identidad propia. Un tema de saber quién soy, de saber cómo miro, de saber los porqués, de lo que me atañe, de lo que me preocupa, de lo que me da vueltas en la cabeza. Y esa es la razón, lo tengo muy claro, es por eso. ¿Y cómo va esa búsqueda? ¿Qué te ha enseñado el cine? Va muy bien, o sea, yo me siento mucho más estable, mucho más equilibrado que antes. Por momentos también tengo el miedo de que eso también te lleva a sitios mucho más cómodos, ¿no? Pero hay algo de la lucha contra uno mismo, en la creación y en jugar y en pasárselo bien, ¿no? Y en ponerse pruebas y en superarlas o no, casi como un sudoku semanal, pero que tiene que ver con medrar, con crecer, con expandirse, ¿no? Y entre todo es gratificante, es algo muy gratificante, ponerte puzzles y intentar cómo contar esta historia, de qué manera, ¿no? La forma, el fondo, buscar cosas nuevas. Y a mí, la verdad es que me da de comer, no digo físicamente, me da de comer al alma, ¿no? Me llena, me hace sentir, que hay motivo y que me voy encontrando cada día más. Por lo que te he leído, dices que hay como un cambio hacia lo que planteabas en tus trabajos más cortos a tu primera película. ¿A qué se produce ese cambio? Esos matices, porque quizás a lo mejor no hay tantos cambios, ¿no? Y hay como hay una base en tu largo que ya estaba, que ya investigabas en el momento. Sí, bueno, a ver, el largo sí que partió con la base de, o así lo quiero pensar yo y así lo verbalicé, de buscar un sitio en el que no me encontrara cómodo. Esta idea de hacer el primer largo asegurando, ¿no? Porque solo hay una oportunidad, que es algo que yo me choco contra esa idea de decir, hay una oportunidad, tienes que acertar, ¿no? No. Me parece mal y me parece que es el primer paso para acomodarte. Creo que todas las películas tienen que ser una primera película, y tiene que ser una búsqueda, tiene que ser un jugársela y ir a un territorio que no conoces. Para mí eso es la creación. Y con este largo, sí que es verdad que temáticamente vuelvo a lo que me preocupa, que es la identidad, que es el pasado, que es la memoria, que es el género, la identidad de género, los roles, de género. Y la familia, ¿no? La familia como un núcleo por momentos cerrado, por momentos impuesto, por momentos tú no la eliges y te marca para siempre la existencia, ¿no? Y aunque temáticamente sí que,
digamos que ronda los temas que me suelen preocupar, pues hay algo que sí que, pues eso, en la narración es una ficción mucho más pura de lo que nunca he hecho, con actores más claramente, ¿no? Aunque hay una parte documental hacia el final grande, sí que me sentí que era un terreno que para mí no conocía, y además, y ya fuera digamos de lo creativo, a nivel producción también es una cosa que nunca había estado, o sea, no había tocado, nunca había tenido ayudante de dirección en un corto, era una cosa, no había un plan de rodaje muy claro, nunca, todo era muy pequeño, todo era muy con las manos, y esto digamos que iba a otro terreno también de cómo encajar en un rodaje más industrial, ¿no? Que sí que tiene sus retos y tiene su aprendizaje. Porque esta misma premisa de viajar hacia lo desconocido con cada trabajo, ¿ya estaba en los cortos? Cada corto era una aventura diferente. Para mí sí, todos o sea, yo creo que todos los cortos no se parecen entre sí. Tienen en común el mismo y la temática. La temática. La identidad y memoria y pasado y familia, pero mi juego es la forma. O sea, yo donde me lo paso bien, tengo que decirlo, la forma. ¿Qué es lo fundamental? Que para mí lo fundamental de esto, ¿no? Es cómo contarlo. Uno puede pensar cómo contar la película, cómo hacer que el fondo y forma, que la historia todo encaje, ¿no? Hay un momento en que encaja, que yo siempre digo que es el momento feliz, ¿no? Que por lo general te pasa a ti solo, estás en casa y lo encuentras. Es un momento que dices, esto es así, así, y todo, pumba, ¿no? De primeras todo encaja y ves que, tiene sentido, ¿no? Y es el momento de la creación en la cual tú encuentras la forma, que tiene que ver con el fondo, y en ese momento te encuentras como la persona más feliz del mundo, porque encuentras un pequeño tesoro que después hay que desarrollarlo y tal, pero que para mí es donde reside el reto de la creación cinematográfica, que es la forma, ¿no? Es el cómo contarlo, qué herramientas tú utilizas y sobre todo también qué no contar, ¿no? Cuál es la elipsis, qué es lo que dejas al espectador, ¿no? Y cómo hacer que la experiencia para el que lo va a ver, la película, sea lo más interesante y lo más gratificante posible, y que también lo que tú haces para crear y para expandirte suponga al espectador lo mismo, ¿no? Que él entre, que cuando salga de ver la película no esté en el mismo sitio, en la misma casilla de salida, que en el proceso también tiene parte de responsabilidad de él, tiene que querer jugar y tiene que querer intentar entender cosas y intentar eso, pasárselo bien durante, en este caso, 80 y pico minutos. ¿Porque empezaste a construir a través del personaje principal de Karma o...? No. Ella es como el centro de la acción, sí. Tanto física como emocionalmente. Sí, sí. Los demás pululan. Los Sí. demás son antenas, ¿no? Sí. No, la película nace de que quería capturar la rapa. Me parecía que es una tradición como muy cinematográfica, y quería capturarla porque, bueno, eso, cada vez hay menos gente que trabaja o que hace rapas, y la relación con el caballo en Galicia es distinta. Entonces, bueno, había algo que se estaba perdiendo y que se está perdiendo, y que por pura evolución, porque los chavales jóvenes se van a la ciudad y el caballo ya no tiene la importancia que tienen las familias. Entonces, por ahí nació la necesidad primaria, y por ahí urdimos un guión en el cual sí, queríamos una historia muy coral, o lo más coral posible, por el tema de animales, una manada, una familia como una manada, aunque hay una yegua, que en este caso que es Carme, que tiene un problema, ¿no? Sí que tenía claro que cada miembro de esa familia y de esa manada debería tener un problema con el propio animal interno. Por ejemplo, el padre es el animal moribundo, ¿no? Es el animal que no tiene dónde caerse muerto, está buscando, ya no está dentro, digamos, del núcleo, busca está desplazado, ¿no? Apenas se le ve la cara, tardamos 40 minutos de película en verle la cara, aunque lo podemos ver en escorzos, no le vemos la cara porque no se reconoce, porque no es el macho alfa que fue... Es que hay pocos planos frontales en la película. Hay muy pocos, ¿eh? Hay muchos planos nunca. El plano frontal sí que es una idea de forma muy arraigada en la película, o sea, en cualquier película. Sí. O sea, tú muestras el rostro en primer plano, de una persona,
y ves los matices, lo ves todo, pero cuando no lo muestras, estás explicando otra cosa. Estás escondiendo lo que es la persona, lo que piensa, lo que siente la persona, claro. Una de las propuestas formales es eliminar la mirada muchas veces de los personajes, uno, para animalizarlos, ¿no? Crearlos más carne, dejarlos en carne, no tener esa información del patos, ¿no? Aquí está todo, aquí tenemos los ojos, cómo te miro, qué estoy sintiendo, me haces caso, ¿no? Cómo estamos, ¿no? Y queríamos quitarlo un poco de la narración, un poco siguiendo también el trabajo de Cristóbal Lara, el fotógrafo, que también trabaja eso, ¿no? Y queríamos eso, bueno, animalizar a los personajes, no esquivar la cara, esquivar los rostros, esquivar el enfrentamiento con la identidad, porque es eso, todos los personajes tienen que luchar contra esa identidad, siguiendo lo que te decía antes. Carme, la prota, es un animal que quiere escapar, que quiere buscar su cara, ¿vale? Es un animal que quiere buscar el animal, que el animal le pide correr y trotar. Y el hermano Luis es el animal que esconde quién es, ¿no? Él quiere ser quien la sociedad le dice que tiene que ser. Él quiere ser el macho alfa que el padre desearía que fuera. Él quiere ser un hombre dominante, pero él no lo es. Tú le ves los ojos, tú le ves los andares, tú le ves la voz, no es el macho alfa que en teoría debería ser el que mande en esa familia o que mande en ese código, ¿no? Y eso le provoca unos conflictos internos, le provoca unos breaks, rompe, porque a los hombres no nos enseñan cómo gestionar la emoción, cómo gestionar la impotencia, cómo gestionar lo que no podemos ser, ¿no? Y para mí contar eso es también muy importante, ¿no? O sea, como la sociedad patriarcal, tanto a la mujer como al hombre nos pone unos yugos que es complicado de manejar, ¿no? Y la peli también parte de eso, ¿no? De utilizar este pequeño estrato de sociedad y de rural para hablar de eso, no muy en profundidad, simplemente hacer un retrato de esas interacciones, de esos personajes, de esa gente, un poco para entender, bueno, cuál es el momento en el que estamos o cómo sentimos, ¿no? Así nace un poco la película de Trote. Ya que la forma es una parte fundamental en lo que explicas, tu relación con Lucía, la cinematógrafa, que también puso la luz de Docs, o sea, supongo que habrá tiranteces, ¿no? Sí, no, mucho diálogo. Hay mucho diálogo, o sea, Lucía, tengo la suerte de trabajar con ella desde el primer corto, o sea, desde siempre, es la directora de foto de lo que hemos hecho. Y ya llegamos a un sitio de mucha confianza en el que, bueno, para bien y para mal, ¿no? O sea, esto es así. Ella es creativa, es una persona muy creativa, una persona con un gusto exquisito, en la cual yo me fío y me relajo mucho, ¿no? Teniéndola a ella en el equipo. Fue complicado por momentos en el rodaje, en los cuales queríamos crear lugares en los cuales no estuviera nada, digamos, planificado. Y esto no solo para Lucía, para todo el equipo, es algo que crea incertezas, ¿no? O sea, la peli comienza en un lugar muy planificado, planos muy cerrados, ya no solo cerrados formalmente, sino cerrados pensados en la cabeza, en el hombre, en el animal, en el hombre, en el humano. Comienza ahí, ¿no? Ese sitio en el cual masticamos todo y parimos una idea. Pero la peli termina en el animal, en el instinto, y queríamos que eso también estuviera en el lenguaje, ¿no? Así que hacia el final de la película nosotros como creadores también dejamos espacio a que el instinto trabajara, ¿no? Y eso implica no cerrar todo, ¿no?, en planos con storyboard o con planificación, sino confiar en que hay algo en nosotros que tiene que ver con la emoción y con la cabeza y el instinto que acaba cerrando todo, ¿no? Dándole espacio a que capturar algo más de vida de la que tú puedes dar, digamos, de cabeza, ¿no? Eso se entrena, pero eso también se confía. Hay que confiar en ese instinto que muchas veces lo tenemos como adormecido y creo que la sociedad cada vez le hace menos caso al instinto. Y el instinto es supervivencia, es la respuesta certera.
muchas veces no le hacemos caso o trabajamos a la contra del instinto. Y eso nos provoca problemas en la cabeza, desengaños, fracasos, porque el cuerpo gestiona mucho más que solo la cabeza. Gestiona muchas cosas, muchos impulsos, muchas cosas que el subconsciente, ¿no? Claro, entonces hay algo que hay que entender, más que entender, hay que confiar. Y la peli en la creación había un momento para confiar. Es, por ejemplo, tú construías una incertidumbre para que surgiera la emoción, más o menos. Más que incertidumbre es crear pues, situaciones. Buscar en lo incierto. Sí, ¿no? Más que eso, para que surja lo inesperado, ¿no? También. Lo inesperado, o confiar en que todo se va a colocar y en que los planos van a salir bien porque tenemos o tienen talento, lo que tiene la cámara en ese momento. Confiar en esa parte de nosotros que funciona y que hay que dejar que hable y que ruja, ¿no? ese bichito que tenemos, ¿no? Que insisto, yo soy el primero que pasa todo por la cabeza de inicio, y para mí este trabajo también, esta peli, era dejar que el instinto dominase y que lo real dominase, ¿no? Queríamos una peli que de inicio fuera muy ficción, que se notara esto de la ficción, ¿no? En un momento en que la ficción, digamos, no es lo que más mola o no es lo más cool, ¿no? Sobre todo en festivales. No, para nada. Pero es verdad, festivales están llenos de híbridos y de docus y de cosas que te vuelan la cabeza, porque es verdad. Pero queríamos eso, una peli que comenzara en la ficción mucho más evidente, ¿no? Con actores como muy estoicos, muy estáticos, muy tiesos, ¿no? Pensando todo sin dar demasiado, a dejar eso, que el cuerpo se relaje, que el cuerpo hable, que la cámara hable, que la vida entre en la película, y sentir eso también en la forma, ¿no? Sentir como el calor del final, que pasa cuando hay real, cuando hay cosas que son de verdad, que se frotan, es mucho más emocionante, es mucho más satisfactorio para un espectador que esa frialdad de inicio, ¿no? En el que todo es, bueno, bien pensado, tal, pero que como no acaba de, digamos, de conectar, ¿no? ¿Y cómo fue el montaje? Porque una película así que en cierta manera está muy abierta, muchas interpretaciones hacia dónde va a dirigir, porque la forma está muy condicionada. Sí. ¿Trabajas con Álvaro Gago, el director de Matria? ¿Cómo fue el proceso? Porque supongo que fue un proceso difícil para encontrar esa película, ¿no? Sí. Porque esa manera de decir, a lo mejor la gente se agobia mucho, ¿no? Con tanto plano ahí cercano y agobiante, es que no, y la luz que se ve parece que no es luz, parece que está oscura. Es como cuando sales de un túnel y ves el sol y te tapas, ¿no? Sí, algo de eso, ¿no? Algo de eso hay. Esa es la sensación que tuve en la película. Sí, buscando un poco la luz de la película. No, lo que... A ver, la peli estaba muy cerrada de planos, o sea, no había mucha opción de montaje. La mayoría de secuencias es a un plano, o sea que el montaje, así de primeras, no había demasiado donde jugar, ¿no? Sí que había algo en la estructura, cómo colocarla y cómo cambiar algunas secuencias, que de hecho cambiamos alguna secuencia de montaje de lugar, pero bueno, que fue un trabajo, confié mucho en Gago. Yo por lo general he montado todo lo que he hecho, pero en el largo sí que pensaba, por los tiempos y por mil cosas más, que era necesario meter a alguien, confiar en alguien el material, y Gago hizo un trabajo muy bueno y me ayudó mucho eso a relajarme, y también eso que es muy hermoso, que es llegar después de 2 semanas o 3 semanas después del rodaje y cortar sin tener cariño en las imágenes. Me permitió separarme de todo eso, ¿no? Me permitió alejarme del material, del rodaje, y decir, no pasa nada, esta secuencia igual costó mucho hacerla, pero no funciona y se tira para abajo, no pasa nada, ¿no? Y sí que teníamos claro que la peli, si tenía sentido, es creando ese lugar incómodo al espectador, ese lugar. Yo comparo la película con un caballo por dos razones. Una, porque es difícil de tocar, es un caballo salvaje que no se deja tocar, que es árido, que es como que rechaza, digamos, el cariño, la peli.
Y también queremos que el espectador entre en la película como un caballo entra en una rapa, que es una fiesta a la que no ha sido invitado, no sabe nada de lo que va a pasar, lo que ves como flashes y cosas que están pasando a su alrededor, se siente como golpeado por momentos y después sale a otro lugar a pastar de nuevo a tierra, a aire libre. Pero queremos esa jugada con el espectador, ¿no? Que entrar en un sitio donde todo está en marcha, porque la peli comienza en marcha, el drama está ya pasó hace días y todos los personajes lo saben. No hay, digamos, un primer giro muy evidente que cambie todo el mundo, porque ese giro ya está, digamos, antes de, ¿no? Entonces queríamos jugar con eso, con que el espectador fuera un caballo que entra en un mundo donde es golpeado y donde es arañado y donde, bueno, tiene que tratar de ver por dónde llegan los golpes, ¿no? La elección de los actores, porque María Vázquez, no sé, es una película donde no hay diálogo casi, todos son miradas, gestos, parece que como que sienten mucho en la película. Por ejemplo, María Vázquez, Celso, esa pareja que más que parece el antiamor. Anido y Tamara Canosa, sí. Parecen el antiamor, o sea, no hay ninguna muestra de cariño, o sea, no hay ni un beso. ¿Sabes? Lo ves desde fuera y dices, yo no quiero ser así. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Porque ¿cómo se consigue eso, ¿no? Casi para un actor no hablar es una putada. Sí, bueno, obviamente a los actores le quitamos dos herramientas que son las dos herramientas principales para conectar con el espectador, que eso es la mirada. La mirada es básica, mucho más que la palabra, y la palabra, el verbo. Queríamos una peli sin muchas palabras por el tema de jugar a animales que juegan a ser humanos o humanos que juegan a ser animal. Entonces el verbo implica pensamiento, implica humano. Entonces queríamos eso, bajar un poco a los personajes al nivel del animal, ¿no? A no hablar, más cuerpo, más movimiento o no movimiento. ¿Cómo fue? Pues hubo mucho ensayo, la verdad, para entender un poco los personajes, el drama, cuál era el tono que queríamos, cuál era, digamos, la evolución que queríamos en los personajes, ¿no? Corporal, física, cómo jugar con todo eso. Y lo que queríamos eso es pues probar. Empezamos con María Vázquez, que era, digamos, la hermana, ¿no? La prota, y por ahí fuimos cerrando el casting a partir de ella, ¿no? Por proximidad, digamos, sensorial también, ¿no? Por cómo se caían, cómo veíamos el grupo, como si la manada tenía sentido, ¿no? En el fondo hay que crear una familia que se crea que puede ser familia, ¿no? Y bueno, eso, mucho ensayo, mucho confiar, ellos confiaron mucho, ¿vale? Es una cosa que se lo agradeceré siempre, porque es una peli en la que hay que confiar mucho como actor y como actriz. Y yo me sentí como muy arropado, muy empujado por ellos, ¿vale? Es una cosa que igual no se lo digo mucho, pero sí sentí que acompañaron a lo desconocido, sí, ¿no? A un sitio que yo no conocía, ellos tampoco, yo creo. Pero de eso va, ¿no? La creación tiene que ver con confiar, con saber que el instinto te va a colocar en un sitio guay. Y un sitio provechoso, un sitio que vas a aprender. Y nada, y fue un trabajo, bueno, eso. El rodaje fueron como 4 semanas, mucho interior, pocos planos. Había algo de mucha tensión también en ellos, ¿no? Porque no había muchas oportunidades de repetir. Bueno, creo que fue un buen ejercicio para todos de aprendizaje. La película se selecciona en Locarno, es un festival grande, muy importante a nivel de cine. ¿Cómo fue la presentación? ¿Cómo fue el feedback con el público? ¿Qué es lo que te sorprendió más? Bueno, sí, la verdad que yo ya yo he tenido, ¿no? Castellano, no gallego. Tuve como 2 cortos en Locarno anteriormente, ¿no? Teníamos una por... Volvías un poco a tu casa. Sí. Tu casa de vacaciones. Sí, ahí a pasar calor en agosto. Bueno, es un sitio hermoso, no solo el lugar, es lo que pasa ahí, lo que sucede, lo que se respira con la gente que va a ver cine.
el respeto que hay, la selección que hay, que es algo como muy estimulante, una cosa, no sé, para mí era el lugar ideal para este tipo de películas, o para nuestra película precisamente, llevarla y estrenarla allí. Salimos muy contentos de todo eso, de cómo funcionó, de cómo fue recibida por la crítica, ¿no? No sé, creo que hay que fomentar esos sitios donde el cine está al margen de presupuestos, el cine está al margen de modas y simplemente sí, está digamos al servicio de lenguaje, está al servicio de propuestas que intenten renovar, intenten buscar algo más allá de lo ya visto, ¿no? 100 y pico años de tradición y tenemos que buscar nuevas cosas que encontrar y que hablar y cómo hablar y allí en Locarno tienen bien claro, ¿no? Tienen muy claro que esto va de reinventarse, va de expandir una vez más, de no tener miedo, de que vivan las primeras películas de la gente que no tiene miedo a pegarse una leche y que se la viene a jugar, ¿no? ¿Y tu experiencia cómo ha sido? ¿Tu experiencia de toda esta película, estos 3 años, esta búsqueda? Bueno, ¿Tu ánimo cómo se siente? ¿Con seguir buscando? ¿O voy a estar un tiempo dedicándome a otra cosa? Me he quedado muy extasiado de tanto. No. Dan ganas de seguir buscando. Sí, o sea, yo acabo la película y mi viaje ha acabado. El viaje del creador ha acabado. Ahora hay una parte que es compartirla con el público, llevarla a festivales. Pero en mi cabeza ya no la disfruto tanto. Ya estoy en otras cosas, estoy con 2 cortos, estoy haciendo otros proyectos más pequeños, más con las manos. Hay algo de hacer el largo así, que te vuelves más arquitecto que artesano, ¿no? O sea, te olvidas de las manos, estás en el planning, no puedes tocar, no hay tiempo para tocar la cámara, no hay tiempo para nada, ¿no? Es toda leche, ¿no? Y hay algo que por el camino yo sentí que perdía, que son las manos, es sentir que puedo tocar, puedo palpar, puedo mirar por el objetivo más, ¿no? Puedo cambiar 50 veces de plano si quiero. Que quiero volver a sentir, y ya estoy con 2 cortos, estoy también escribiendo otro largo grande, pero mi viaje estoy con trotes satisfactorio, es un viaje de aprendizaje, es un viaje yo quería capturar el rural gallego tal y como yo lo he vivido, o yo lo he sentido. Eso implica lugares, un rural que no es idílico, un rural que no es de planos generales, que muchas veces la gente, sobre todo desde la ciudad, ¿no? Las falsas ideas, ¿no? Creen que todo es, no. O van un mes y ya se piensa que todo siempre es así. Efectivamente, y el tiempo es otro, para bien y para mal en ese sitio, o sea, es más pesado, ¿no? Y las relaciones entre vecinos también son otras, y los límites unipersonales. Por eso la película está muchas veces focalizado en el yo, ¿no? En el personaje, porque hay mucha más individualidad en el rural, ¿no? También de animales sueltos que andan por ahí a sus anchas. Y no sé, yo me lo pasé muy bien en la película, aprendí mucho, colaboré con mucha gente que me encantó, con otros actores, con el co-guionista, con Diego Meixeiras, también es la primera vez que tengo una producción que no soy yo, es Frida Films, sí. Que también es un cambio grande, ¿no? Descoloca por momentos, claro, al final la peli es de ellos y entonces... Paloma Mora, ¿no? ¿Cómo? La productora es... Frida Films. No, pero ¿es Susana o Mora o Paloma Mora? Luisa Romeo. Luisa Romeo. Luisa Romeo. Sí. Está confundido con... Sí, Luisa Romeo. María y los demás. Sí. Entonces, bueno, pues ahí cambia todo, ¿no? El organismo cambia, los inputs, pero es bonito, ¿no? Es bonito cambiar el suelo donde estás y cómo te sientas y ver cómo, aquí en este lado del banco cómo estamos, ¿no? Y sobre todo pues sentí un aire también, sentí frescor, ¿no? De 4 semanas trabajando en un rodaje que nunca había experimentado, bueno. No sé, me queda también la sensación muy evidente, tremendamente evidente, de las posibilidades del largo.
O sea, es eso, es como al acabar la película y montar dije, uff, es que hay mucho más, o sea, hay mucha, se pudo haber jugado mucho más, hay mucho más tiempo, hay muchas más cosas. Entonces en mi cabeza está con cómo coordinar más de nuevo piezas, cómo hacer, cómo exprimir, cómo... Bueno, hay algo de largo que, aunque yo soy fan del corto a muerte porque lo disfruto mucho y me parece un formato con muchísimo futuro y cada vez más, el largo tiene algo de reto, ¿no? De reto, ya no solo por presupuestos o tal, hay un reto de que tienes más tiempo para despistar, para jugar y para perderte y para encontrarte, y eso es bueno y estoy deseando volver a perderme, la verdad. Y ahora, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectador o una de ellas. Vale, siempre digo esta y solo la he visto una vez en la vida, pero me recuerda al momento en el que estaba estudiando cine. Yo no era cinéfilo para nada, entonces me tocó ver todo el cine en plan un poco maratón, ¿no? Sí, Wells, todo. Y recuerdo una peli que me dejó volado y no quiero volver a ella, no la quiero volver a ver porque igual me cambia la perspectiva, que es El tambor de Jalata. Sí. Que yo la vi y me dejó volado. Dije, ya está. O sea, esto para mí esto es perfecto, ¿no? Insisto, no la he vuelto a ver desde hace igual 10 años, pero quedé grabado y las imágenes, que no son demasiadas, pero sí que la sensación, que al final es lo bueno, ¿no? Sí. Esto es como, vale, esto por aquí bien, ¿no? Por me cambió o me hizo sentir que esta profesión o este arte de verdad me podía llevar a mí también como espectador a lugares que me iban a dejar cambiado y marcado como los caballos en la rapa. Perfecto, un final perfecto, ¿no? Ahora a bailar. Pues ha sido un placer hablar contigo. Gracias a ti por tu tiempo. Yo siempre digo hasta la próxima película. Pues hasta la próxima película, espero que no sea más de 2 o 3 años.